Buenos días. Hemos tenido el gusto de hablar hace una hora, más o menos, en el cual los he felicitado y les he expresado mi envidia por que ustedes son participantes de un proceso de independencia epistemológica. El sentido de estas clases de filosofía de la ciencia no es tanto en darles compartir con ustedes ciertas ideas estructurales, cómo hacer A, cómo hacer B, para eso han tenido magníficas clases ya, sino el sentido es darle o compartir una visión más generalizada, más grande de lo que se está haciendo. Se llama esto filosofía de la ciencia, como podía haberse llamado epistemología. Episteme para Aristóteles es ciencia. Para algunos traductores del francés al inglés, ciencia es conocimiento. Lo que los franceses llaman science, el traductor inglés de Montaigne lo pone como knowledge. Son dos palabras que se interrelacionan, o casi pueden llamarse como sinónimas. La epistemología, que es el conocimiento, es el saber, ¿qué es esto? Es una pregunta amplia, inmensa, porque parte desde el momento ¿qué es esto? ¿Por qué estamos en el planeta Tierra? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? Y eso lleva a una fuerte rama de la epistemología, que es la teología, o la teleología. ¿Cuál es el final, el fin, el objetivo de las cosas que se hacen? Entonces, no sorpresivamente, desde que comenzó la filosofía, la preocupación de la epistemología estuvo presente en los filósofos griegos y también tiene que haber estado presente en los pensadores mayas, en los pensadores chinos o en los pensadores congoleses, de lo que hoy llamamos el Congo. Lo que pasa es que no tenemos referencias escritas de esos pensamientos, entonces por lo tanto no podemos opinar con justicia sobre ellos. Lo mismo pasa con los pensamientos chinos. Yo debiera, y me comprometo ante ustedes, de tratar de indagar un poco más de la epistemología asiática, por curiosidad y por darle mérito también a ellos por su esfuerzo. Pero entonces por eso nos centramos un poquito en Platón y en la epistemología europea, porque siendo un continente que ha heredado las virtudes y los defectos de Europa, nosotros somos el apéndice de esta Europa y nuestro pensamiento está unido a ese continente. Platón diferenciaba doxa, que es opinión, de episteme, que es conocimiento. Si mi opinión es que mañana lloverá, conocimiento es yo tengo la absoluta certeza que así será. Y como irán viendo más adelante en la segunda serie de las clases, este diálogo entre epistema y doxa, este diálogo entre opinión y conocimiento verdadero, fehaciente, es el diálogo que se sigue haciendo en Popper, en las hipótesis nulas, en las contrastaciones, en la evidencia de la mejor explicación. Platón marcó la cancha, por así decirlo, y todavía estamos jugando dentro de esos dos bordes de conocimiento y opinión. Él decía, y luego esto fue seguido por su discípulo Aristóteles, como hablamos en clases pasadas, Platón decía que las opiniones pueden ser sueltas o están sueltas y se pueden escapar, en una metáfora que él usa en Meno, en uno de los diálogos. Las opiniones se pueden escapar a menos que se las encadene. Y lo que encadena a las opiniones
son las causas. O sea, yo opino que va a llover, yo opino que está nublado, yo opino que huele a lluvia. Ustedes saben que hay un olor a lluvia. Bueno, entonces juntamos las tres opiniones, buscamos con una causa que es, bueno, que las nubes cargadas de agua, que el olor que se anticipa, que el viento, en fin, que todas las indicaciones meteorológicas juntan esas opiniones y por lo menos se arrima a un episteme, se arrima a una forma de conocimiento. Platón siempre dice, y otra vez, no es que tenían ellos una opinión constante y todo el tiempo, es decir, entendían la magnitud del problema y tanteaban como se tantea un elefante, como los ciegos tanteando a un elefante, a veces ven esto, ven lo otro. Platón siempre creía que existía una verdad absoluta, una verdad completa, un conocimiento absoluto, y lo que uno hace es arrimarse o llegar hacia él. Por otro lado dice, bueno, no, que el conocimiento es cuando se descubren las causas. Vieron en la semana pasada que esto lo lleva, el énfasis en las causas lo lleva Aristóteles y después Galileo dice, bueno, sí, las causas y el mecanismo. Si uno explica el mecanismo, ha explicado, ya ha llegado a un conocimiento casi absoluto, a un episteme platónico. Esta situación de qué hacemos con las observaciones que tenemos nosotros, observaciones que para Aristóteles eran importantes, para mí también y creo que para ustedes también. No me comparo con Aristóteles, digo, coincido con él. Platón y otros decían que no, que a veces hay un conocimiento deductivo absoluto. Ellos pensaban que era posible sentarse con la información habida y formular una hipótesis en base a ideas. Eso fue en parte lo que hizo Einstein. Él formuló una hipótesis de la teoría de la relatividad y de la gravedad, de ahí las deflexiones de la luz, que una vez que se comprobaron en 1919 por ahí, sí se vio que eran ciertas, pero eran ideas que uno tenía, que uno formulaba a partir de las observaciones, pero siempre observaciones de otros. Teóricamente es posible encontrar la razón del cáncer y la cura del cáncer a través del proceso de deducción, pero la deducción parte de una serie de observaciones que hicieron otros, o sea, uno puede sentarse y leer toda la literatura sobre una enfermedad en particular y llegar a una conclusión a través de la deducción. Otros dicen que no se llega a la deducción de esa manera, sino con la constante observación y experimentación. No es que una forma sea mejor que la otra, las dos son complementarias y eso también lo dice en parte Platón. Platón dice, bueno, existe un conocimiento absoluto, perfecto, pero por otro lado dice, bueno, si agarramos una serie de opiniones, que son observaciones, una serie de opiniones y las encadenamos con las causas, podemos llegar a esa verdad absoluta. Fíjense que eso es más o menos lo que están haciendo ustedes o lo que hace cualquier clínico cuando se enfrenta a un paciente. Concatena una serie de eventos, de observaciones, les da causa y con la causa llega a un diagnóstico. Por ejemplo, está el caso de las doctoras Reyes y Somarrubia, que
el caso de una persona de 36 años, paciente que previo estado general normal el día de su ingreso a las 10 de la mañana presenta alteración del estado de la conducta según su esposa. El paciente se notaba con una mirada perdida y no contestaba. Y no contestaba de manera lógica a las preguntas que ella le hacía. Según sus familiares, el paciente nunca había presentado ningún trastorno médico, era la primera vez que actuaba extraño. Posteriormente, el paciente, sin percatarse de lo sucedido, continúa realizando sus actividades en la casa y luego a las 3 de la tarde presenta convulsión tónico-clónica generalizada, razón por la cual deciden sus familiares traerlo a esta unidad hospitalaria. Este es el caso de la doctora Reyes y Somarriba, que elegí al azar, era el caso número 11 en la lista. Una serie de observaciones se concatenan con una causa, que es la causa que conocemos o que hemos aprendido del sistema nervioso central, y sí, el paciente tiene una lesión en el sistema nervioso central. Pero a la vez también, y esto lo vamos a analizar en otras clases, el paciente tiene hígado graso y tiene hipertensión arterial. Serie de factores que correctamente, yo hubiera hecho lo mismo, elegimos descartar en la hora de los estudios y del análisis. Quizás tal vez, siguiendo a Platón en la capacidad didáctica, alguien puede analizar este caso y encontrar la razón verdadera de las convulsiones, porque no todas las personas con encefalitis tienen convulsiones. Un gran número lo tienen, un gran número no. ¿Cuál es el factor que diferencia? Quizás entendiendo eso, investigando eso, se llega a una respuesta más original. Otra vez digo, excelente manejo de este caso, no hay nada que objetar, lo uso para mostrar que cuando concatenamos las causas en base a lo que conocemos, llegamos a un diagnóstico. Pero podemos deducir en base a lo que conocemos otras alternativas diagnósticas. Entonces Platón habla de una idea central general de conocimiento a la que se puede llegar concatenando causas. Los tomistas en la Edad Media, por Santo Tomás de Aquino, empiezan a buscar las causas retrocediendo hasta encontrar la causa primigenia de todos los problemas. Siendo tomistas, siendo la Edad Media, siendo Europa, la causa primigenia, no de los problemas, pero de todas las cosas, es Dios. Para los tomistas, o sea, hacen una reducción ad infinitum. Y esa es la gnoseología, un tema que el doctor Pedrosa Pacheco pidió que por lo menos mencionáramos, y esa gnoseología, ese conocimiento de lo que la causa en sí es la preferencia de la escuela italiana de filosofía de la ciencia, que hablaremos de esto un poquito más adelante, pero los italianos hablan de gnosos, de conocimiento, no hablan de fisiología, de filosofía de la ciencia, hablan de gnoseología, y tratar de encontrar las causas primeras o avanzar de lo que se supone que es la causa primera hacia la causa última. Avanzamos desde el virus y sus efectos en las células, en las membranas, y llegamos a la gripe o a la enfermedad que sea. Mientras que otros van de la gnoseología, van de la célula y van para atrás. La magnitud de esto es que, por ejemplo, si uno dice en el paciente que acabo de leer brevemente, que uno puede ir para atrás y en vez de pararse
en la imagen, en la resonancia magnética, de una evidencia de una lesión, quizás por encefalitis o de edema cerebral que tiene el paciente, uno va avanzando más para atrás y va encontrando, como dije, el hígado graso, la hipertensión arterial, pero quizás hay otras causas, causas sociales, causas genéticas, que explican la situación mejor. La leishmaniasis probablemente no termina con la leishmania, sino que termina, como lo dicen los mismos doctores en su casa, con la pobreza. Termina, es decir, concluye el análisis. Entonces, siguiendo Platón, en la Edad Media empiezan a hablar de retroceder a las causas principales, Santo Tomás de Aquino, la Iglesia Católica, y no sorpresivamente, esa manera de pensar es tomada por los actuales colegas italianos. Ellos están en la nociología, en el origen de la situación. Mis únicos trabajos de epistemología, que son pocos, adhieren a esa manera. Nosotros vamos buscando cuál es el origen de la idea detrás de una operación, de una cirugía. ¿Cuál fue el concepto? ¿Cuál fue el primer concepto que llevó a la evolución de los otros conceptos? O sea que la nociología es una especie de historia de las ideas. ¿Cómo los tomistas estaban que retrocedían y llegaban a Dios? Kant hace la crítica de la razón pura, pero crítica que sea análisis de la razón pura, análisis de la razón suficiente también, y dice que no, que la metafísica, que Dios, que los espíritus, esas cosas, no pertenecen al proceso de crítica, al proceso de análisis. En ese momento, la ciencia era Newton, la principia matemática, la evolución de los pensamientos de Galileo, que las cosas caen por masa, por aceleración, por fuerza, por la ley de la gravedad. Y todo parecía que la ciencia se reducía a eso. Entonces Kant, maravillado por la presencia o por la claridad de los conceptos de Newton, crea un sistema de lógica trascendental y donde la filosofía de la ciencia parecería que fuera la filosofía de la ciencia de Newton. Pero llega el siglo XIX y aparece Darwin, y aparece la biología, y aparece la geología, y aparece las matemáticas, y aparecen hasta también algunas ciencias sociales. Entonces se abre la cancha y se empieza a ver que hay una filosofía de la biología, una filosofía de la geología, una filosofía de la matemática, que es una de las más poderosas ramas de la filosofía, las matemáticas. Si inventamos un número, 2 más 2 es 4, ¿quién dice dónde está el 2 como concepto, no? Entonces, al haber varias filosofías, esa idea kantiana de una lógica trascendental, uno podría lógicamente deducir toda una serie de sistemas dentro de una esfera de este cristal, se destruye. Y eso lleva a distintas escuelas, sobre todo una, a la escuela italiana, heredera del grupo anterior de pensamientos gnósticos, de yendo para atrás o yendo para adelante, lleva a una escuela anglosajona, y que son los primeros que le ponen ese nombre, filosofía de la ciencia. El nombre filosofía de la ciencia es un invento, no, es una concepción de los filósofos anglosajones. Tanto es así que la palabra científico viene de esa
viene de un anglosajón, que no recuerdo su nombre, pero tratar de diferenciar a la persona que hace ciencia como pensamiento de la persona que hace arte. Y arte no es solamente el pintor, arte es el que trabaja en las cosas prácticas. Y después está la escuela que modestamente yo más adhiero, que es la escuela francesa. Como decía, estoy bailando entre las dos, entre la epistemología italiana y la epistemología francesa. Y los franceses son los que llaman epistemología. Bachelard y Canguilhem o Duham no se consideran filósofos de la ciencia, sino se consideran epistemólogos. Y yendo de nuevo esto al principio de esta conversación, donde epistemología y filosofía de la epistemología y ciencia venía a ser lo mismo, tanto que epistemología parecería como una redundancia, como un oxímoron. Conocimiento del conocimiento. Conocimiento, logos de la episteme, que es conocimiento. Conocimiento del conocimiento. Y los epistemólogos, los franceses, como buenos franceses, son más confusos, más poéticos, más abarcadores y en muchos sentidos más humanos y por lo tanto más correctos. No, más humanos, ¿para qué dije eso? No? Los sajones y Popper y toda esa gente, no, tienen su manera de ver. Y los alemanes con la escuela de Viena, pero hablaremos de eso en la última parte. A lo que voy es a esto, que el concepto de conocimiento, de epistemología, es un concepto inmenso que se centra en las actividades básicas de la humanidad, que somos quienes somos, existe Dios, hay vida después, es decir, de las grandes preguntas, ¿qué es el amor? ¿Qué es la solidaridad? ¿De dónde vienen sentimientos políticos? Son genéticos, el que se sacrifica por sus compañeros es una cosa genética, ¿de dónde viene eso? O sea, esas grandes preguntas. Sea como fuera, esas preguntas para ser respondidas tienen que tener causas que las concatenen. Por eso la religión a veces trastabilla, porque ponemos una causa final, si es Dios, es la voluntad de Dios. Bueno, muy bien, pero a ver cómo funciona esto. No digo que no exista, no digo que no se pueda explicar en un futuro, pero hoy en día es difícil de explicar y por lo tanto no lo podemos engarzar esas explicaciones porque no las podemos concatenar entre sí. Los ingleses prácticos ponen con cada filosofía de la biología, de la geología, y los franceses dicen hay una vastedad, una inmensidad del conocimiento que a veces puede ser entendido de una manera poética. Por eso hay también varias formas de conocimiento, varias formas de epistemología. Una es el nous de los griegos. Las palabras que voy a usar son griegas y la traducción es más o menos adecuada y breve y sintética, pero el nous es el sentido común. Está la dianoia, como dije, se lo voy a tener escrito esto, que es el conocimiento matemático, las pruebas de Fisher, las estadísticas. El nous entonces es el sentido común. Phronesis es la sabiduría práctica, es la sabiduría del cirujano, del clínico, que dice, no, esto
no me huele a esto. Eso también es conocimiento. Está el tecné, que es la sabiduría tecné, de donde viene técnica, y técnica para los griegos y ars para los latinos. De ahí viene arte, la medicina es una ciencia y un arte, y la parte de arte es la parte tecné, es la parte de hacer. Los cirujanos conocemos intuitivamente cómo suturar o cómo encarar un específico problema, pero yo sé, por ejemplo, cómo encarar problemas de mi especialidad, pero no me pongan a operar un apéndice. Y viceversa. Ese tecné, esa forma epistemológica de conocimiento. Una sabiduría práctica, una sabiduría de sentido común, una sabiduría de hacer, que es distinta a la sabiduría práctica, una sabiduría matemática, una sabiduría técnica. Tenemos dos formas, y te repito, un episteme, que es el conocimiento absoluto, y una doxa, que es la opinión. Para que las opiniones sean tenidas en cuenta, debe de haber una causa que sea convincentemente explicable. Acuérdense del caso de las 4H, una enfermedad en los años 1980 y algo, que luego se le conoció como SIDA, pero en un momento la opinión era que era la enfermedad de las 4H, hemofílico, haitiano, abusador de heroína y homosexual masculino. ¿Qué los unía? Sí, yo vi a un homosexual, vi a un haitiano, vi a un hemofílico, pero ¿dónde está la cosa que los une? Entonces, muy bien, si la cosa que los une es un virus, los virus no tienen nacionalidad, ¿por qué ponemos a los haitianos ahí? Y si es un virus, ¿por qué ponemos a los homosexuales? Y entonces si es un virus en la sangre, por eso tenemos a los hemofílicos y a los que se inyectan heroína. Entonces si es un virus en la sangre, debe de ser independiente de la presentación de acuerdo al sexo o al género. Entonces es lógico que aparezca en mujeres también que han tenido o transfusión o sexo con un varón infectado. Así todo, cuando Peter Piot dice yo he visto mujeres con esta serie de enfermedades que no tienen y ellas no tienen ninguna de las 4Hs, manda el trabajo al New England Journal y el New England se los rechaza. El New England no había leído Platón. Platón les dice, para que los doxa no se escapen, que es una manera de decir, para que los doxa no nos confundan y no hagan ningún problema serio, tienen que estar unidos por una causa. Es decir, ¿qué une esto con esto? ¿Qué es lo que une el haitiano con el hemofílico, con el homosexual, con el que se inyecta heroína? ¿Dónde está la causa? Y luego, obviamente, esperando más adelante, como diría Galileo, ¿dónde está el mecanismo? Y ahí llegamos al conocimiento y llegamos al concepto de SIDA, tal como lo conocemos hoy en día. Para no perder continuidad con lo que intento decir, voy a terminar temprano esto, pero más o menos
los 5 conceptos que me había pedido el doctor Pedrosa Pacheco que presentara en estas 3 clases. Ha sido por lo menos presentado en el principio, que es el significado del concepto de epistemología, las funciones, la relación de la epistemología con la nociología, tipos de conocimiento y las ramas de la epistemología. Las ramas las vamos a tratar después, porque creo que es el mensaje central de lo que yo les quiero comentar a ustedes. Y el mensaje central es la epistemología y la medicina como una ciencia social. Nuevamente les agradezco la paciencia, los felicito y hasta pronto. Gracias.